¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Laberinto nuevamente. Hemos estado algunas semanas perdidos por este asunto de las conferencias y las charlas de la Feria del Libro que hemos podido revivir en el canal, pero hoy toca analizar nuevamente la realidad de este país y de este planeta. Así que acompáñanos durante los siguientes minutos en este nuevo laberinto. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. En estos días hemos tenido la polémica relacionada al pan. Claro, uno puede decir que el pan se constituye en uno de los elementos que marcan el estado de la economía en Bolivia. No solamente es hoy, no solamente ha sido en el siglo XXI en sus inicios, sino también en el siglo XX. Hay que recordar esa denominación del famoso precio del pan de batalla como un indicador de la economía. Eso es algo innegable. Sin embargo, hay algunas precisiones que son necesarias de hacer. La primera tiene que ver con una cuestión regional. No es lo mismo el mercado de las panificadoras y panaderías en el oriente del país que en el occidente. Además, hay cuestiones que son incluso universales. El pan es un alimento que acompaña no solamente a los bolivianos ni a los latinoamericanos en sus estilos, sino a la humanidad entera desde los albores de la civilización. De hecho, vale la pena recordar que en uno de sus maravillosos ejemplos acerca de la mano invisible, el gran Adam Smith puso al panadero como uno de sus ejemplos. Y no lo puso por casualidad. Lo pone porque es una muestra de la actividad económica que concierne básicamente a toda una sociedad. Hay que recordar esa frase de que el panadero no hace el mejor pan por su benevolencia, lo hace porque busca obtener un beneficio económico. Y así podemos llevar esta reflexión, o mejor dicho, traerla al presente para analizar esta situación del precio del pan y cómo incide esto socialmente. Lo primero que tenemos que entender es que a pesar de que hay un mercado mucho más variado de lo que había en el siglo XX en cuanto a ofertas de pan, tipos de pan, hasta por cuestiones de salud, hay también algunas cuestiones que son comunes. ¿Y cómo es el asunto de las materias primas? Materias primas que por los asuntos del cambio climático, por el mismo asunto de la guerra entre Rusia y Ucrania, han ido fluctuando y se encuentran en una situación incierta todavía. Ante eso y ante las subvenciones que el Estado boliviano pone hacia ciertas materias primas y que no siempre durarán, como cualquier subvención algún día tendrá que acabarse, aparece esta situación del incremento en el pan. La pregunta es, ¿cuál es el verdadero papel del Estado acá? Porque va más allá del pan, va desde una cadena económica, va desde la participación que tiene para inmiscuirse hasta en cuestiones que son enteramente privadas. Y hay que decirlo así. Y en el inicio de esta semana ya ha habido intervenciones del Estado a través del nivel municipal, con la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, y del Estado central a través de ciertos viceministerios, que incluso han exigido hacia ciertas panificadoras que muestren sus precios, que muestren sus libros de costos. Claro, y una primera impresión que nos puede dar es que esto puede ser bueno, que esto es necesario y que esto es poner una regulación. Pero aterricemos un poco más en esto. Si a usted que tiene un taller de autos, si usted que tiene alguna empresa que vende hamburguesas o que vende cualquier cosa, viene al Estado y le dice, muéstreme su planilla de costos, se convierte pues en una invasión a la privacidad. Y ojo, no solamente a la privacidad, porque no es solamente mostrar. Hubo una declaración del viceministro que manifestaba que además ganaban todavía, entonces no había necesidad de subir, que la ganancia existía y era mucha. ¿Quién define lo que es justo ganar? Lo define pues obviamente el mercado a través de las personas que en su libre intercambio pueden elegir qué producto consumir y si pueden o no. Lamentablemente uno quisiera que la economía fuese mejor para que todos pudieran acceder a mayores y mejores productos y servicios, pero no siempre funciona así. Entonces este avance sobre la producción, sobre la privacidad es muy peligroso. Y como ve, muchas de estas ideas peligrosas se disfraza de algo noble. Porque ¿qué más noble podrá decir el burócrata al momento de entrar? Decir, no, yo vengo a intervenir por la seguridad alimentaria de los bolivianos. Suena noble, pero es muy peligroso en la realidad. Y es fácil de entenderlo, porque no solamente podemos decir que hoy es el pan. El día de ayer fue la carne, hace unos meses, antes fue la leche, y luego ya no serán solo productos, sino también serán servicios. No pretendemos revivir a Adam Smith, aunque bien nos haría de repente algunas de sus enseñanzas, pero sí recordar
mucho de lo que él enseñó justamente en ese libro llamado La riqueza de las naciones, donde hablaba sobre el panadero y sobre otras tantas cosas relacionadas a la economía libre. Lejos de poner regulaciones, lejos de poner cepos y límites, necesitamos levantar esta serie de trabas para poder alcanzar no solamente ya niveles económicos o índices altos a nivel internacional, sino el mismo y sencillo hecho de poder las familias llevar el pan, ahora sí literalmente, a su casa. Libertad de expresión. Eso que hoy parece algo común, es en realidad una conquista de una larga data, no solamente que ha llevado tiempo, sino también sangre, lamentablemente. Y hoy nosotros somos quienes nos beneficiamos y que además tratamos de defenderla. ¿Por qué menciono lo de la libertad de expresión? Específicamente porque esta semana el ministro de Justicia, nada más y nada menos que el ministro de Justicia, Iván Lima, ha manifestado que la libertad de expresión no es absoluta y que tiene que estar regida a ciertos criterios. Algo que dentro de algunos ambientes puede ser discutible, pero si ponemos el contexto en el que lo dijo, que fue una entrevista que le hacía a un periodista de La Paz, me refiero a John Arandia, tiene un tono no solamente, quiero llamarlo amenazante, sino también de ese tipo de expresiones que quieren marcar la cancha, no solamente para quien está como interlocutor, sino para quien escucha. Y es ahí donde tenemos que pensar. Esto se hizo por unas interpelaciones, unas preguntas que le hacía John Arandia sobre el tema de estos nexos de las personas con actividades ilícitas, los asuntos de los problemas internos del partido de gobierno, etcétera, etcétera. Lo que responde el ministro Iván Lima es que la libertad no puede ser absoluta, la libertad de expresión no puede ser absoluta. Está el asunto de que hay una gran posibilidad de que quien define cuál es ese límite no lo haga de una manera ética, no lo haga de una manera moral, ni siquiera de una manera legal. Ya vamos a ver en el último bloque, vamos a recordar un ejemplo de un país que pudo restringir, entre otras libertades, la de expresión. Y nos vamos a encontrar que este tipo de limitaciones es muy peligrosa para poder convivir en un ambiente ya no solo de tolerancia, ya no solo de apertura o de una sociedad abierta, para utilizar el término de Karl Raimund Popper, sino también para vivir en una sociedad medianamente armónica, en el que las personas puedan disentir, ya no solamente entre ellas, sino también disentir con el poder. Es ese el verdadero peligro, que a usted el día de mañana le digan, no, la verdad oficial es esta que sacamos nosotros desde el comunicado, no lo que opina usted con sus amigos cuando se reúnen en un café, ni lo que se manda en sus grupos de WhatsApp, no, usted debe ceñirse a la gran verdad del poder. Y es eso lo peligroso, porque no es un hecho aislado. No sé si recuerdan, hace un par de años en las anteriores legislaturas ya se viene intentando meter, a veces de manera más frontal, a veces de manera más oculta, este asunto de la regulación en las redes sociales. Entonces hay una intención de aquello. Y como hablábamos hace rato con el tema del PAN, puede decirse de una manera noble, aparentar que es para no confundir a la ciudadanía. Pero en realidad hay la idea de escribir una verdad. Y una verdad con mayúscula, esa verdad que, como decía Cioran, puede espantar hasta el mismo demonio que huye espantado cuando alguien dice tenerla. Ese es el problema, que la libertad de expresión no es perfecta, no es un ambiente que nos garantice una vida ideal de información, por supuesto, y a veces hasta el precio de pagar va a ser escuchar errores, escuchar cosas que no nos gusten, y de repente que se cuele alguna mentira por ahí. Lamentablemente así es. Peor aún en esta época de la posverdad. Pero esos son precios a pagar por vivir en un ambiente libre. Porque luego, quien va a definir lo que es real es justamente, o lo que es verdadero y real, es el poder. A través de la presión, a través de la censura, o a través de la manipulación de la justicia. Por eso decía que era paradigmático que sea justo el ministro de Justicia, que tenía entre sus funciones reformular el órgano judicial y no avanzó nada, el que lance este tipo de advertencias. No es una dádiva del Estado, no es un regalo, es algo con lo que nosotros contamos y que el Estado lo que hace es reconocerlo. Y es ese el gran problema, que en vez de reconocerlo, está avanzando también sobre nuestra libertad de expresión. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, aterrizando ya un poco en el plano más local, tiene varias particularidades que no sé si la diferencian tanto en cuanto a cuestiones culturales y mentales de otro país, pero sí en su funcionamiento.
algunas cuestiones que pueden ser criticables, pero que también otras son aquellas que la han mantenido aparte de mucho caos o de muchas expresiones que son un poco adversas para la convivencia. Me quiero referir específicamente al asunto de las manifestaciones. Todos conocemos la cantidad de manifestaciones y desórdenes que existe en la sede de gobierno. Uno no puede transitar libremente, uno tiene que tomar desvíos, la misma topografía de la ciudad de La Paz impide tomar atajos, etcétera, etcétera. En Santa Cruz, más allá del diseño urbanístico, no teníamos tanto esa costumbre de vivir entre marchas, de vivir entre bloqueos, pero de un tiempo a esta parte han ido apareciendo más. Inevitablemente aparecen porque empieza a tomar un peso político y económico la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el departamento de Santa Cruz. Seguramente hay muchísimo que podría hacer el Estado a través de sus fuerzas del orden, como que son las funciones básicas, al momento de ordenar la ciudad, no esperar una orden para intervenir un bloqueo, la policía resguardar la libre transitabilidad, etcétera, etcétera, cosas que parecen exquisiteces, pero que son cuestiones básicas, en fin. Pero más allá de eso, me preocupa mucho que desde el mismo poder se alienten este tipo de cosas. Y me refiero a lo que hace el alcalde de Santa Cruz de la Sierra. Ya van 3-4 veces en estos últimos meses que cuando ha estado en ciertos bajones de popularidad, ha realizado una suerte de mitines en plena Plaza 24 de septiembre. Por supuesto, como le llaman algunos, esos baños de pueblo, en los que obviamente quienes asisten a vitorearlo son personas de sectores afines y que seguramente respaldan la popularidad que aún le queda después de, a pesar de los escándalos después de las elecciones, que ya tiene más de un año. Y aquí viene un asunto interesante. Primero, hay que ver qué tan espontáneas son estas movilizaciones. Segundo, cuál es el fin que tienen además de darle espaldarazos. Y tercero, qué hay a cambio de aquello. Porque casualmente, quienes salieron la última vez fueron los gremios de transporte que son afines a la alcaldía. Anteriormente, gremios de comerciantes afines a la alcaldía. Y lo que pasa es que la ciudad se está empezando a convertir en una especie de torta gigante en la que a todos hay que darles un poco de lo que quieren. Y claro, y esto, si lo pensáramos en una forma más profunda, sí nos vamos a encontrar con que no funciona así el Estado. No funciona así el Estado en el nivel central, departamental y tampoco municipal. No puede ser que para pagar favores políticos o para generar promesas políticas se hable de dar puestos de mercados o de concesión a líneas. Porque primero que no se cumplen, y toda promesa incumplida en política acarrea un costo, sino además que ¿dónde está el pensar en la ciudadanía en general? Aquel ciudadano que no pertenece a gremios, a asociaciones y demás, y que solo quiere transitar, que solo quiere poder comerciar, que solo quiere vivir. Hay muchísimos problemas en la ciudad, eso nadie lo va a negar. Pero si se utiliza esos problemas de una manera política, como prebenda, como una forma de pagar favores y promesas políticas, poco o nada nos queda a nosotros los ciudadanos de a pie. Porque va a tener que usted estar afiliado a algún gremio, tener algún contacto con algún concejal, con algún jefe de distrito, para poder primero recién hacer oír su voz, para poder pedir algo y por último, para algo tan básico como es poder vivir en la ciudad. Los escándalos de corrupción no se pueden tapar con estos baños de pueblo. Lo que pasó con la dirección de cementerios, lo que pasa con el SAT, lo que pasa con los vínculos de los concejales oficialistas y también de los opositores. Entonces, ¿hacia qué va Santa Cruz de la Sierra? Todos hemos manifestado, y más cuando ya estamos a un poco más de mes y medio de que empiece septiembre, del empuje económico, de ciertas expresiones culturales que por fortuna aparecen, de la proyección que tiene el departamento y la ciudad. Pero hay algo más. Desarrollo y progreso, como lo decía Steven Pinker, no es solamente cemento. Es también una educación ciudadana, es también cultura, es también reconocer bien cuáles son los problemas y permitir que la gente ejerza libremente sus libertades y derechos. Y ahí no solamente estamos frenados, sino que estamos retrocediendo. Tomando de repente la peor parte de otras regiones del país que considerábamos que nunca iban a llegar
hacia Santa Cruz de la Sierra. Siempre es un buen momento para reflexionar sobre el estado de la ciudad, porque a diferencia de lo que pasa con el estado central, que a veces parece lejano, por más de que es invasivo, como decíamos, parece que está lejos, no, la ciudad está acá. La ciudad es ese laberinto, vale la pena la coincidencia, en el que transitamos día a día. Y sus problemas laten también con los nuestros. Y si dejamos que sea una repartija de promesas y favores políticos, repito, poco o nada podemos esperar para el futuro. Esta semana pude encontrar en librería Nelly, esa que está ubicada en la calle Sehuani, un saludo para la señora Nelly si nos está escuchando, este libro que me llamó la atención, hace un tiempo googleaba sobre él. Tiene un aire un poco a Solzhenitsyn, aunque Solzhenitsyn escribía mucho mejor, hay que reconocerlo, siempre hay que leer a Solzhenitsyn. Este libro se llama Prisionero de Mao. Cuenta la historia, está escrito por Jan Pascalini y Rudolf Chelminsky. Cuenta la historia de un ciudadano que tenía doble nacionalidad china y también nacionalidad francesa. Cuando existen unos favores diplomáticos en la década del 60, el hombre deja de ser un prisionero del régimen chino, del régimen de Mao, y es liberado. En las primeras páginas del libro se cuenta la historia de cómo es entregado a través del puente a la policía y deja de estar sometido al orden de la dictadura comunista china. Sin embargo, él se jacta de tener una muy buena memoria. Entonces llega hacia su país, hacia Francia, y junto con su amigo Rudolf Chelminsky componen este libro llamado Prisionero de Mao. ¿Qué es lo interesante? Primero, por eso mencionaba Solzhenitsyn, cuenta una historia vivida en carne propia. Si bien no eran los gulags eran una creación soviética, como los campos de concentración, era una creación de la Alemania Nacional Socialista, tenían un nombre especial los campos de trabajo en el régimen chino. Y estos campos de trabajo no solamente tenían la intención de producir como fuese necesario para sostener la que luego sería la economía que caería en la gran hambruna, sino además de reeducar al ciudadano, reeducar al hombre. Y este es el verdadero punto, no creo solo del libro, más allá del sufrimiento del hombre, sino esta idea de que la disciplina, el orden, la manera de acabar inclusive hasta con la dignidad de las personas es una manera de atemorizar al prójimo y de enseñarle, entre comillas, que no debe ir en contra de un proyecto político. Por eso les decía, y lo repito una vez más, se parece mucho, tiene mucho aire a Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn o al Primer Círculo también de Solzhenitsyn, pero tiene otras connotaciones. De hecho, hay una cuestión muy interesante, se la pueden encontrar en la página 185. Está un resumen de una confesión que tuvo que firmar el hombre a fin de poder salir. Una confesión que está resumida porque cuenta la historia original, que era más de 500 páginas, pero menciona lo siguiente en la supuesta confesión. Dice: me veo obligado a admitir que cuando se trata de confiar en el gobierno y llevar a cabo una vigilancia mutua, mis logros son pobres y tristes. Todo ello demuestra que aún me siento contagiado de la ideología burguesa. No he sido lo suficientemente enérgico como para informar a los superiores sobre todo cuanto acontece a mi alrededor en la celda y en el trabajo. Nuevamente, esta idea, la disciplina, la sumisión, esta transformación del hombre en un engranaje de una gran máquina. Una gran máquina que pretende vender una utopía. El Estado comunista, maoísta, que como insisto, que ni siquiera duró, porque en esta época todavía se sostenía la alimentación, luego vendría la gran hambruna. La pérdida de la dignidad. Orwell, en su novela 1984, cuando dos personajes están hablando acerca del poder y de la fuerza, uno de ellos le pregunta, ¿cómo ves el futuro? Y él le dice: lo veo como una bota o pisoteando un rostro humano eternamente. Esa ficción, compuesta en la década de los 40, lamentablemente fue superada por la realidad. Y hay más. En la página siguiente existe lo que él llama la promesa. En la confesión dice: prometo superar todos mis defectos, consolidar todos mis logros, persistir allí donde haya tenido éxitos, escuchar al gobierno atentamente y continuar mi camino hacia la reforma, mediante el trabajo con toda voluntad y entusiasmo. Esta es la única forma de expiar mis delitos y conseguir la indulgencia y generosidad del gobierno del pueblo. Esta no es una obra de ficción.
Por supuesto, tiene algunos apuntes literarios, claramente. Pero lo preocupante también es que si uno se encuentra ahora con la realidad boliviana, en la que la justicia no es imparcial, en que los fiscales persiguen, en que el Ministerio de Gobierno, no solamente de este, sino de anteriores gestiones, se convierte en un órgano de amedrentamiento, con esos famosos juicios abreviados, o con la amenaza de la detención preventiva ya observada por algunas entidades internacionales, puede ser que no se llegue a este nivel, pero es muy parecido. Y si hablamos de regímenes que se precian de ser democráticos, esto no debería existir. ¿Qué diferencia hay entre este testimonio? O mejor dicho, ¿qué tan grande es la diferencia que hay entre este testimonio del prisionero de Mao con los prisioneros políticos del presente en Latinoamérica? ¿Será tan abismal? Por supuesto, no tiene esos mismos oropeles que tenía ese país asiático. Las pseudodemocracias también tienen ese fin: hacernos creer que podemos vivir en regímenes de libertad. Y va desde la cuestión más grande, como un prisionero político o hasta una exmandataria detenida, hasta el ciudadano que va a hacer un trámite y se encuentra con que no, tiene que sonreírle al secretario, tiene que sonreírle y pagar al tramitador, que muchas veces es ilegal, para obtener algo. Es el asunto de someter, la sumisión del hombre al poder. Y eso es lo que tenía para compartir hoy. Este libro recomendado es Prisionero de Mao, así como también lo decía Stan Solzhenitsyn y mucha otra literatura testimonial, que si bien está inspirada en hechos del siglo XX, todavía puede arrastrarse hoy hasta nuestro siglo XXI. Muchísimas gracias como siempre por cada semana, por aguantarnos y seguirnos en este laberinto. Siempre es un placer poder compartir estas reflexiones, estas ideas que no tienen, como lo decía hace rato, esa idea de la verdad suprema, sino son provocaciones más bien para que nos puedan acompañar y generar usted su propio pensamiento libre. Nos veremos la siguiente semana. Agradecerles como siempre a los que nos dejan sus likes, a los que nos siguen en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify y también en TikTok. Muchísimas gracias por toda la interacción. Mi nombre es Andrés Canseco. Nos volveremos a encontrar la siguiente semana en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto con Andrés Canseco.